¿Escuchas? Hola, yo no me entero. No, profe, no escucho nada. No sé. ¿Cuál es tu profe? Ah, ya lo veo, pero no se escucha. Ay, ¿qué hacemos? ¿Será que ponemos los audífonos? A ver. Espere. ¿Sí, de pronto? No, no. De pronto no está activo el micrófono del profesor.
Profe, ¿será que tiene desactivado su micrófono? ¿Aló? ¿Me escuchan? Y ahora sí, profe. Uy, por fin. Bueno, muchachos, todo el mundo me escucha. Muchachos, ¿me escuchan todos? Sí. Sí, profe. Ah, bueno, por fin, bien. Eh, bueno, ante todo, buenas noches. Pues qué bueno volverlos a hacer otra clasecita, porque ya me hacía falta. Eh, ¿Vieron el video? Sí, señor. ¿Vieron el video de Platón? ¿Estaba enredado o sí se entendió? ¿Estaba claro? ¿Cómo lo vieron? No, ahí estuvo claro, profe. ¿Sí? Señor. Ah, bueno. Eh, pues, digamos, en el inicio de esta clase quería como que se hiciera un recuento nuevamente, digamos, de Platón. Platón tiene unas cosas interesantes. ¿Qué opinan ustedes, muchachos? Ahí un poquito así como lo entendieron, los puntos más importantes. Pues se retoma mucho el tema de la democracia participativa, pero solamente para las personas que tienen cierta posición social o cierta posición económica. Sí, sí. Por ejemplo, en Platón habían cosas interesantes, muchachos, y uno de los puntos, así digamos, como para recalcarlos en esta clase, es que mm, Platón parte de que los gobiernos buenos eh, deben de fundamentarse en la justicia, en el bien, tender hacia el bien. Y de allí vienen unos conceptos importantes, como él dice, para que un gobierno sea bueno, se pueda considerar una forma bueno, debe de fundamentarse en la legalidad y en el consenso. ¿De acuerdo ahí ese puntico? Sí, señor. Entonces es interesante ahí porque ya viene como el principio de legalidad. Claro que ese principio de legalidad por ahí es, pero tiene hasta ahora por ahí como sus inicios. Pero es importante ver eso. Y los gobiernos malos se fundamentan y en la violencia y también en la ilegalidad. O sea, lo contrario. Entonces, eso es interesante ahí. Por otra parte, muchachos, en Platón hay seis formas de gobierno. Y esas formas de gobierno era la monarquía, la aristocracia, y luego degenera. Ahí viene algo interesante también en Platón, que es como la degeneración. Después de monarquía, aristocracia, luego empiezan a degenerar. Empiezan a degenerar eh, en la oligarquía, en la democracia y en la tiranía. Pregunta, muchachos, ¿por qué la democracia es una forma mala de gobierno, según la considera Platón? Pues porque en teoría, profe, como él lo explica, es solamente para ciertas y determinadas personas. Igual de todas formas, como él lo explica y como lo explican en otros textos, la democracia termina convirtiéndose en un sistema corrupto que no favorece sino a los que tienen ciertas posiciones. Ujú. Además, en los sistemas de democracia, como es participativo, los sabios no podrían tener el poder. Y para Platón, la aristocracia, el Sí, poder de los sabios es donde se concentra y donde se debe concentrar el poder. sí. Y además sí, porque hay en eso, para entender el concepto de democracia, de por qué es malo, Platón dice que quien debe de gobernar son los sabios, un conjunto de sabios, un sabio o algunos que son los filósofos, ¿sí? Filósofo o algunos filósofos. Entonces, por consiguiente, en la democracia, como está llena, digamos, de bastante gente que es ignorante, pues no tiene, digamos, como esa virtud. Eso. Y por otra parte, digamos, ahí en Platón, lo que llama la atención y lo que resalta Norberto Bobbio es que eh, Platón considera digamos, que todo es degenerativo, que la historia va de peor en peor,
¿sí? Entonces, por eso digamos, de un gobierno bueno se puede pasar a uno malo, y de ese malo a otro peor, y de ese peor a uno más peor, y así hasta llegar a la tiranía. Ya después de la tiranía sí como que viene otro gobierno bueno, pero después otra vez se puede dar ese descenso que es muy negativo. Otra idea fundamental, muchachos, que es clave también y que hemos venido rastreando, es como la idea de poder, el instinto de poder. Entonces, dice Platón que hay unos principios que gobiernan a cada forma de gobierno, y ese principio degenera en otros, o sea, degenera en un extremo malo. Por ejemplo, el honor del hombre democrático puede degenerar en algo mucho peor como es el instinto de poder, o sea, ser totalmente como arbitrario. O el de la oligarquía, que es como la riqueza puede generar en una ambición o una codicia terrible que puede dar lugar, o sea, se va al extremo. ¿Sí me entienden, muchachos? La idea es que cualquier principio que gobierne cualquier forma de gobierno se puede ir al extremo, y como no hay límites, ese es el punto, que como no hay límites, entonces llega hasta el punto, hasta donde no hay límites, hasta donde toca profundamente como la dignidad del pueblo, de los gobernados, y ahí viene la rebelión o la discordia, muchachos. ¿Me entienden? Ahí está ese concepto. La discordia es lo que fundamenta la rebelión. ¿Y pienso por qué? Porque el gobierno se va al extremo. Entonces ese puntico ya lo vamos a ver después en clases como la de Polibio. Polibio sí le pone como límites. Polibio es un autor muy interesante. En Aristóteles todavía no está como ese concepto. Bueno, Sí, sí, no sé. No, yo solo tengo que escuchar el audio. Sino que una vieja me estaba pidiendo el favor ¿de qué? De que le grabara la clase, pero no que lo chupe. bueno, muchachos. Entonces, ahora sí, digamos, pasemos a Aristóteles. ¿Qué pasó? Profe, que por ahí alguien me va a chupar algo. Sí, por ahí escuché algo. Sí, es que eso pasa, la verdad todavía no lo sé, digamos, silenciar a todos, y si yo los silencio a todos, no, me pasa lo del principio de la clase, que me quedo bloqueado, digamos, por el audio. Bien, entonces, en Aristóteles, por ahí los que hayan expuesto a Aristóteles y eso, Aristóteles maneja casi las mismas categorías de Platón. La verdad, esos, digamos, casi se mantienen los mismos sistemas de gobierno. Casi los mismos sistemas de gobierno se mantienen en Platón, en Aristóteles, perdón. Pero en Aristóteles hay algunos cambios. Los cambios en Aristóteles es que, pues, el gobierno, como dicen las formas, un gobierno es bueno, un gobierno es bueno si, digamos, si se inclina hacia la justicia. O sea, ya los conceptos como que cambian un poquito, ya no es el bien, sino la justicia, digámoslo así, casi no hay como mucha diferencia ahí. Dice que los gobiernos son buenos porque desarrollan una vida buena, o sea, hay un sentido práctico. El sentido práctico es como lograr la felicidad de los gobernados. Si un gobierno, digamos que si un gobierno tiende a desarrollar la felicidad de todos sus gobernados, será bueno. Entonces, él, digamos, como que crea algunas figuras. Por ejemplo, dice que hay unas relaciones de poder. Esas relaciones de poder es, por ejemplo, el padre con el hijo, el amo y el esclavo, y gobernante y gobernado. Entonces, en el amo y el esclavo, ¿quién obtiene un interés? El patrón, el amo. El patrón, el amo, exacto. El interés es solamente para él. En el de Sí. el padre del hijo, El padre ejerciendo Eso. como una protección. sí, ahí pareciera que fuera como el padre. Sin embargo, Aristóteles dice el hijo, porque en última es como que el padre es como, digamos, yo también en un Porque es, principio, sí, uno decía, porque no, es que pues el el hijo es el padre. que recibe la cosecha, la enseñanza del padre.
exacto, como el beneficio, como que el padre, como que el buen padre entiende todo mejor para el hijo. Claro que sin embargo que eso es como algo criticable porque en ese tiempo, imagínate, pues el hijo era prácticamente, era como nos enseñan en el derecho romano, era como un bien prácticamente también casi del hijo, del padre. Pero bueno, entonces él hace como esa comparación para decir, la única relación donde hay un beneficio mutuo es en la relación de gobernante y gobernado. Entonces, de allí deviene lo siguiente, que un buen gobierno es aquel que tiende a satisfacer los intereses de los gobernantes, pero también de los gobernados. Él dice también, Aristóteles, él maneja, digamos, el concepto filosófico de que el fin último de nosotros los hombres es la felicidad. Entonces, si ese es el fin último, la felicidad, el bien común, pues entonces el gobierno lo que debe hacer es garantizar eso. ¿Ya? Entonces debe garantizar como eso, como el bien común. Entonces ese concepto de Platón y Aristóteles vienen desde atrás, eso del bien común, de la justicia, viene desde bien allá. Por otra parte, hay uno de los puntos que más desarrolla Norberto Bobbio ahí, es referente a lo de la monarquía despótica y hace unas diferencias. Él dice, estudiando al hombre, Aristóteles dice, bueno, es que hay unos hombres que, que nacen libres, son libres, pero asimismo hay otros que nacen para ser esclavos. Entonces dice, hay muchos pueblos, y también no solamente hombres, sino que hay pueblos que su naturaleza es ser esclavos. Entonces ahí dice, por eso es que esa es la diferencia entre tiranía eh, y un régimen despótico, o sea, el despotismo. Una monarquía despótica se caracteriza por eso, porque es tirana a la vez, dice, tiene dos elementos. Por un lado es tirana, pero por otro lado es por otro lado, no es tirana, no se puede decir que es tirana porque el pueblo acepta ese gobierno. O sea, es como los que tienen esa naturaleza de ser esclavos, entonces ellos no se relevan, nunca están inconformes, a pesar de que el régimen sea malo. Entonces Aristóteles dice, bueno, hay unos pueblos tales como los horizontales, los de Oriente, ¿sí? Entonces ellos tienen como esa característica. Entonces, explica eso, que la naturaleza, hay una naturaleza que es de esclavitud, y por eso hay unos pueblos como esclavos. Preguntas, muchachos, hasta acá. No, señor, todo claro. Bien, me gustaría que participáramos, que sí, como algo, profe, pero esto así, que fuera como algo más. Porque sí, la estoy haciendo como yo no quiero que sea como muy, 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 muy. Que me pregunten, muchachos. Bien. Asimismo, hay otro punto que es que en Aristóteles ya se ve, no digamos ese descenso descenso de cambios de gobierno, esos cambios de gobierno, no se miran como en Platón, que se daban las cuatro formas malas de una, se iban dando hasta llegar a la peor. En Platón era timocracia, claro que timocracia, decía Platón que en últimas no es ni buena ni mala, que ni siquiera la clasificaba ahí, pero no la clasificaba entre las formas perfectas, entonces era regular. Timocracia, y luego venía en una peor, que era oligarquía, luego democracia y luego tiranía. Entonces, en Platón, en Aristóteles no es así. En Aristóteles viene monarquía, luego esa monarquía degenera en la tiranía. ¿Y por qué degenera, muchachos? Porque ahí viene el punto que me interesa, que si por una parte el gobierno tiende, digamos, como a ese bien común, eso se desvía. Y se desvía a llegar como a algo extremo que es lo peor. O sea, como que ahí está el poder, el instinto de poder como que es el que lleva a la generación, a lo mal. Y peor, como no hay control, pues degenera.
Y eso es lo que hacemos en las democracias modernas. En la política moderna, lo que se tratan es de poner controles. Eso es lo que más adelante vamos a ver con Polibio, que es que con Polibio me interesa porque él fue de los primeros que como que pone límites como al control, al poder. Entonces esos conceptos son los que vienen como evolucionando y los que vamos a empezar como a rastrear. Entonces, después de la tiranía, dice que pasa a la aristocracia, porque ese gobierno pues ya es insoportable, y entonces luego viene, digamos, como la aristocracia, y esa aristocracia nuevamente degenera, a pesar de que sea buena, nuevamente degenera hasta lo más extremo, que es la arbitrariedad, y ahí es cuando cae en la oligarquía. Esa misma aristocracia prácticamente cae como en eso, como en la oligarquía. Y luego, hay algo bien interesante también es que él maneja, que es la politia. La politia es un sistema de gobierno que es prácticamente la democracia. Es que es una mezcla Sí, la politia es una mezcla, sí, de la oligarquía y la democracia. sí, entre la oligarquía y la democracia. Y ahí en eso ya vamos con ese punto, sí, eso, me llama mucho la atención lo que tú dices. Es una mezcla, pero hay que tocarlo, digamos, como eso. Esa politia, Platón decía básicamente, aunque él no lo dice así como textualmente, lo dice por Norberto Bobbio. Norberto Bobbio es el que dice, es que Platón maneja una democracia negativa y una democracia positiva. La democracia negativa era la mejor de las malas de gobierno. ¿Cuál era la diferencia entre democracia positiva y la democracia negativa? Pues hay un pasaje donde dice que esa democracia, que hay una democracia del pueblo, que es como una forma mala, que sería, digamos, como algo parecido como al atismo, pero no es que no encuentro como esa relación. Pero sí dice que hay una democracia que es del gobierno del pueblo, pero que es mala. Y eso es lo que Norberto Bobbio dice que es negativa. Por eso hace dos clasificaciones. Cuando dice formas buenas, coloca la democracia dentro de las formas buenas, pero dice es de las más malas. De las buenas es de las más malas. Y hay una forma, y de las formas malas, coloca la democracia positiva, que es lo que dice Norberto Bobbio, y la pone como la mejor de las formas. Bien, pero pasemos, digamos, seguimos en Aristóteles. Aristóteles, después de la oligarquía, digamos como que pone la politia. Y la politia, como acaba de señalar, ¿quién fue? Natalia. Sí, yo, profe. Sí, la politia es una mezcla de gobierno entre la democracia y la oligarquía. Y ahí viene un punto Y la interesante. oligarquía. La oligarquía. Ahí viene un punto interesante, y es por qué la politia es una forma de gobierno buena, que él considera buena, por qué va a ser el producto de dos que son malas. Porque la democracia para Aristóteles es mala, y es mala en el sentido de que es el gobierno de los pobres, es el gobierno de la ignorancia, de la demagogia en algunas... Porque hay intereses individuales en las formas malas para Aristóteles. Entonces, cuando hay un interés individual, deja de importar el resto de la gente y por eso se presenta mucha pobreza. Sí. Y la pobreza, o sea, la pobreza, digamos, es como ahí como el foco en la democracia. Pero entonces, la democracia es una de las formas malas, y la oligarquía también es una de las formas malas, porque es el gobierno de los ricos que se desvía de garantizar la felicidad y garantizar el bien común, y se desvía y ya empieza a ver los intereses particulares, se pierde. Entonces, pero dice Aristóteles, y que es lo que llama la atención y que es interesante, ahí ese es como el punto más interesante en Aristóteles. Dice Norberto Bobbio que es porque la oligarquía, de cierta forma, representa a los ricos y la democracia representa a los pobres. Entonces, entre ricos, usted ubique, imagínense ricos al lado izquierdo, pobres al lado derecho. Entonces, ¿cuál sería el punto medio? El punto medio sería como la politia. La politia es ahí donde está la mezcla. Mezcla entre ricos y pobres.
Entonces, ¿qué pasa? Dice Aristóteles, ahí se concilian los intereses. Por un lado, conciliamos los ricos con los pobres y entonces logramos hacer un Estado equilibrado. Ahí viene un concepto clave en la política que es el equilibrio. Ese concepto de equilibrio, después en la siguiente clase con Polibio, digamos, lo recoge, y que es bien interesante. Entonces ahí viene como un gobierno equilibrado. ¿Será que si es equilibrado, muchachos? No, profe, no puede ser equilibrado porque de todas formas la oligarquía es la que tiene los medios de producción y el dinero. Sí, Entonces, por más que se quiera, ellos siempre van a gobernar para sus intereses, menoscabando los intereses de los pobres. Y los exacto. pobres pues venden su libertad eh, por cualquier prebenda y eligen a los oligarcas que los van a después de esclavizar. Sí, así es. Bien. Entonces, fíjese que la posición de Carlos es crítica materialmente, desde un punto de vista material, pero en teoría, y es que eso es lo que se mira, digamos, en los clásicos, se ve como mucho utopía. ¿Sí se dan de cuenta? Según Aristóteles, lo que dice que en las ciudades hay tres partes, los muy ricos, los muy pobres, y aquí está la clase media que usted hace referencia, que es la Sí, clase media, la mitad entre los dos. Y que exacto. un estado que la gran mayoría sea de clase media es mucho mejor de gobernar, porque no se ve no se ven marcadas las clases sociales y no se puede dar con tanta frecuencia las revueltas y las revoluciones entre los ciudadanos. Eso, eso, muchachos. Ustedes ya están explorando el punto, uno de los puntos interesantes ahí. Es que a lo que Claro, hace, es que a lo sí, que hace referencia dale. Aristóteles no es a la cantidad, sino a lo cualitativo. ¿Tá? Ujú. Sí, O sea, él está haciendo referencia a eso. Y pues ahí en la lectura dice, ¿no? De igual forma, los ricos siempre es una minoría y los pobres es una minoría. sí, así es. Pero fíjense, muchachos, que si el gobierno es de muy ricos, si el gobierno es de los ricos, pues ¿qué pasa? Que los pobres siempre van a ejercer presión. ¿Es así o no? ¿Sí? Va a haber Sí, como que hay una discordia. Acuérdense en ese concepto, muchachos, ese concepto es clave. Ese concepto de Platón, es que Platón es muy interesante en ese aspecto también. Platón dice, el peor enemigo del gobierno, la peor enfermedad del gobierno, ¿cuál es? Acuérdense por ahí. ¿La qué, profe? La peor la enfermedad, corrupción. vean, dice, lo mejor para un gobierno, dice Platón, lo mejor para un gobierno es la unidad, que se mantenga la unidad. Y la enfermedad para un gobierno, la peor enfermedad para el gobierno, ¿cuál es? La discordia. Eso, bien, ese es el punto, la discordia. Porque cuando hay discordia, empieza a haber revuelta. ¿Sí ves? Empieza a haber revuelta. Entonces, ¿qué pasa? Si otra vez volvemos a Aristóteles. Si gobiernan los ricos, entonces se puede presentar la discordia por parte de los pobres. Pero si los dos gobiernan, pobres y ricos, entonces como que hay una conciliación, eso es lo que él dice, hay una conciliación y, digamos, ahí se empieza a ver como un contrapeso. Entre ricos y pobres hay como un contrapeso de poderes, que es lo que más o menos por ahí, eso es como un atisbo, es como un inicio de, del control del equilibrio de poderes. Algo así parecido. ¿Sí ves? Sí notan un poquito eso. Si alcanzan a Profe, ver. y también dice que la discordia es lo que genera el tránsito de un estado a otro. Sí, claro. Entonces, la revolución conlleva a los cambios de estado. Sí, eso, ya coges ese punto. Y si ve que estamos en ese punto y le estamos machacando en ese punto, ya estamos entendiendo eso. Claro, la discordia genera revuelta y la revuelta ahí es donde sigue el tránsito para el otro sistema de gobierno. Ya se puede pasar de pocos a muchos, ¿sí? Y nuevamente, ¿por qué? Porque es que no hay freno. Entonces, eso es lo que Polibio dice, que el ser humano tiene algo natural, que es como natural, congénito, dice Polibio. Y es como como algo negativo, o sea, es como el instinto de poder que nos lleva como a eso. Es algo connatural, instintivo. Entonces, pero lo que dice Aristóteles, ese sistema de gobierno es bueno, ¿por qué? Porque la filosofía de Aristóteles era el justo medio.
era el justo medio. Entonces, para Aristóteles, la política representa el justo medio, porque es la mezcla, es una mezcla entre gobierno de los ricos y de los pobres. Entonces, eso hace un sistema de gobierno más equilibrado. Y eso, como que de cierta manera, retrasa el tránsito de la disolución, de la discordia. ¿Sí me entienden, muchachos? Si un sistema de gobierno es puramente de ricos, el tránsito es más rápido. El tránsito para el cambio de ese gobierno a otro, o sea, el fin de ese gobierno es más predecible. ¿Me entienden, muchachos? Pero Señor. cuando es mezclado, como la política, es más equilibrado y por tanto se retrasa un poco más ese tránsito, ese cambio. ¿Me entienden la idea? Pues sí, ¿Cómo, profe, pero es que cómo la ven? pues en teoría En es bien. teoría, sí, claro. En teoría es bien, pero es que igual desde su punto de nacimiento es una distopía, no una utopía. Ujú. Una distopía. No le entiendo el concepto de distopía. Pues la distopía es lo opuesto a la utopía. O sea, se está planteando una utopía, pero con el material que había en la época que se plantea la idea, Ajá. pues no podía existir como tal, porque los oligarcas eran los únicos que tenían acceso al conocimiento. La gente pobre solamente, como en la actualidad, dedíquese a trabajar y a producir. O sea, es muy difícil que llegaran a los escaños de poder porque no les era permitido. Sí. Simplemente se dedicaban a votar. Pero fíjense que ellos, lo que es Platón, lo que es Aristóteles, ellos toman un modelo y creo que era el espartano. Y creo que en Esparta no solo era como, Esparta lo asume así, Aristóteles también lo toma casi como modelo. Y Platón también lo tomaba así como modelo. Y de cierta forma había como participación de pobres y ricos ahí. Entonces se lo hacía como decían, bueno, materialmente sí es posible, ¿sí? Entonces, a raíz de eso, ellos construyen, digamos, teoría. Sí, muchachos, bueno, entonces estaba ese concepto. En el concepto de la política es como el más interesante en Aristóteles. Es como el más interesante en Aristóteles. El otro punto es que ese sistema, el sistema de gobierno, ese sistema también de cierta forma es negativo, o sea, es pesimista, como Platón lo planteaba. Platón planteaba de que, claro, iba de peor en peor, de peor en peor. ¿Y por qué? Porque de cierta forma como que veía que como que los principios que fundamentan un gobierno, pues tienden a corromperse. Y si se corrompen, pues definitivamente generan rápido. O sea, son gobiernos que pueden ser buenos, pero se transforman rápidamente en otro. O sea, como que decaen. Y lo que hace Aristóteles es como tratar digamos, en unirlo como digamos, atacar ese punto débil, ¿sí? Y entonces por eso, digamos, como que fundamenta lo de la política, ¿sí? Pero sin embargo, también es pesimista porque deviene de peor en peor, monarquía, tiranía, siendo Aristóteles considera de monarquía a tiranía, luego se pasa a aristocracia, oligarquía, y luego de politia a lo peor que considera que es democracia. Entonces, de cierta forma viene degenerando poco a poco como ese cambio. Listo, muchachos, creo que ya son las 6:40 y no me puedo pasar de los 40 minutos. Eso es lo feo de este sistema. No sé si de todas maneras le debo una clase a ustedes todavía. No sé si lo abrimos más como a debate otro poquito, no sé si en otra ocasión o cómo lo haríamos. O no sé qué opinan si, digamos, a las 6:15 abrimos otra sesión. 7:15, profesora. ¿Qué opinan, muchachos? O lo programamos en otro día. Volvemos a tener Hola, hola, clases hola, el hola. viernes, profe. Sería el otro. El viernes a las 8:30 de la noche. Sí. Pues démosle para el viernes y después miramos a ver si de pronto me regalan por ahí otra horita, por ahí, otra sesioncita. ¿Sí? Listo, profe. ¿Listo bien, Listo. muchachos? Listo, profe.
Sí, porque también falta así como que más, ojalá más que todo, pues, bueno, ahí vamos ahí aterrizamos conceptos. Pero bueno muchachos, entonces muchas gracias, les agradezco mucho. No, ¿Listo? usted, profe. Profe, Gracias por la muchísimas explicación. gracias. Bien, Gracias, muchachos, profe. muchas gracias. Bueno, profe. Bueno. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. No, porque son esos. ¿Dónde dice? A las 6. Como las EPS están cerradas. Ya, otros 5 minutos. ¿Dónde están? Por internet. Ya lo hice y ya me informaron que las autorizaciones salen entre 5 y 10 días. Y aún no tiene que ver en el sitio de hacer todo lo que se necesita para la comunicación. Me dijeron que Pero es que como la habían programado a las 6, pero empezamos aquí. como Es que se acuerda que no. necesario que me estoy esperando allá. Entonces, es que con esos 20 minutos y tú les das 15 minutos y Ah, venía de la otra. Ajá. por eso te decía, son 40 minutos, primero es decir, Ahora, ya los dejaste así por la... sí. Pero siempre. Pues Lori dan 2.55. Sí.